A sus 57 años, el ídolo mexicano Eduardo Capetillo rompió el silencio que había guardado durante casi 3 décadas. El hombre que hizo suspirar a toda una generación reveló que su matrimonio con Bibi Gaitán, considerado durante años el más perfecto de la televisión, escondía una historia llena de lágrimas, miedo y redención. En este video te mostraremos la verdad jamás contada, desde los días dorados de su juventud hasta el momento más oscuro de su relación, cuando el amor se convirtió en una lucha contra el silencio. ¿Qué lo llevó a confesarlo todo? ¿Cómo sobrevivieron al tormento? ¿Y por qué hoy su historia inspira a miles de personas que también han amado en el caos? Quédate hasta el final, porque descubrirás las palabras más honestas que Eduardo ha dicho en toda su vida. Si te apasionan las historias reales, las confesiones que sanan y los amores que resisten el tiempo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio de nuestras crónicas más humanas y profundas. En los años 90, cuando la televisión mexicana dictaba los sueños de toda una generación, un nombre resonaba por encima de todos: Eduardo Capetillo. Con su mirada intensa, su sonrisa de galán clásico y una voz capaz de derretir corazones, Capetillo encarnaba la figura del héroe romántico por excelencia. Cada noche, millones de espectadores esperaban verlo en pantalla, y las revistas lo coronaban como el hombre más deseado de México. Su éxito no era producto del azar, sino el resultado de un talento innato y de una disciplina que, desde joven, lo empujó a conquistar los escenarios más exigentes. Nacido el 13 de abril de 1970 en Ciudad de México, Eduardo creció en una familia de tradición artística. Su padre, Manuel Capetillo, era torero y actor. Su madre, también vinculada al medio, inculcó a sus hijos el amor por la cultura y el espectáculo. Desde niño, Eduardo comprendió que la fama era un arma de doble filo. Podía elevarte a los cielos o hundirte en la más profunda soledad. Sin embargo, aquella dualidad no lo detuvo. A los 18 años debutó como cantante en el grupo Timbiriche, uno de los fenómenos pop más influyentes de América Latina, compartiendo escenario con Paulina Rubio, Thalía y Sasha Sokol. Su carisma lo convirtió rápidamente en una de las figuras más queridas del conjunto, y su salida para iniciar carrera solista marcó una nueva etapa en su vida. Su salto definitivo a la fama llegó con las telenovelas, producciones como Marimar, Canción de Amor y Alcanzar una estrella. Lo transformaron en un ícono juvenil. Las jóvenes pegaban sus fotos en las paredes, y los hombres veían en él un modelo de elegancia y éxito. Pero detrás del brillo de los reflectores, Eduardo era un hombre que cargaba con las presiones de la fama, las expectativas familiares y una timidez que pocos conocían. En más de una entrevista ha admitido que el amor y la necesidad de aceptación fueron motores tan poderosos como su talento. Fue precisamente en Alcanzar una estrella 2 donde el destino cruzó su camino con Bibi Gaitán, una joven actriz y cantante que irradiaba dulzura y determinación. A primera vista, la química entre ambos fue evidente, pero también peligrosa. Los medios los proclamaron la pareja dorada de Televisa, símbolo de pureza y perfección. Sin embargo, lo que el público no veía era el torbellino de emociones que se escondía tras los escenarios. La competencia profesional, los celos y el peso de sostener una imagen impecable frente a un país entero. Durante los primeros años de su carrera, Eduardo vivió en una espiral de popularidad que parecía no tener fin. Las firmas de autógrafos se convertían en mareas humanas. Las giras musicales lo llevaban de un extremo a otro del continente, y su rostro aparecía en todas las portadas. Pero aquel ritmo vertiginoso también comenzó a pasarle factura. En privado, el actor confesó haber sentido momentos de angustia y vacío existencial. Cuando todo el mundo te aplaude, llega un punto en que no sabes quién eres sin ese ruido, dijo años más tarde en una entrevista retrospectiva. Su figura de galán perfecto contrastaba con una personalidad introspectiva, incluso insegura.
Los amigos más cercanos contaban que, a pesar de su éxito, Eduardo se refugiaba en la música como terapia. Componía letras que hablaban de amor y desilusión, de heridas invisibles. En una de esas canciones, nunca publicada oficialmente, escribía: «Entre los focos me pierdo, busco el rostro que dejé atrás». Esa frase resume la tensión que marcó su vida. El deseo de ser amado por todos y el miedo de perderse a sí mismo en el proceso. A finales de los 90, mientras México lo veneraba como un ídolo de la cultura pop, Capetillo comenzó a enfrentarse a una realidad incómoda. La fama no llenaba los silencios de su alma. Fue entonces cuando su relación con Bibi Gaitán empezó a transformarse en algo más profundo, pero también más complicado. Ella, con su carácter fuerte y su fe inquebrantable, parecía ser la única capaz de entender al hombre detrás del actor. Lo que comenzó como un cuento de hadas, pronto se convertiría en una historia de pasión, sacrificio y tormento. Capetillo no podía imaginar que, décadas después, a sus 57 años, terminaría revelando públicamente las sombras que oscurecieron su matrimonio. Pero para entender la magnitud de esa confesión, es necesario recordar quién fue aquel joven que conquistó México con una sonrisa, y que detrás de esa sonrisa escondía un corazón herido. Cuando Bibi Gaitán apareció por primera vez en la vida de Eduardo Capetillo, él ya era un ídolo consolidado, un galán que despertaba suspiros y titulares. Pero aquella joven actriz, de sonrisa luminosa y mirada firme, no era una más en el interminable desfile de admiradoras. Tenía un aura distinta, la determinación de una mujer que sabía exactamente lo que quería, incluso en un mundo donde las luces del espectáculo podían devorar a cualquiera. Bibi, nacida en Tapachula, Chiapas, en 1972, había comenzado su carrera en el mismo semillero musical que Eduardo, el grupo Timbiriche. Sin embargo, su carácter disciplinado y su carisma natural la llevaron rápidamente a destacar como actriz en las telenovelas juveniles más vistas del país. El destino los unió en Alcanzar una estrella 2, aquella producción de 1991 que marcó un antes y un después en la televisión mexicana. En el set, la química entre ellos era palpable. Los gestos, las miradas y la tensión contenida traspasaban la pantalla. Lo que el público veía como una historia romántica ficticia comenzó a cobrar vida detrás de cámaras. Los rumores se desataron. Revistas, programas de radio y tabloides de farándula se peleaban por una fotografía, una palabra, una confirmación. Eduardo y Bibi, sin embargo, optaron por el silencio. No era solo discreción, era también una manera de proteger algo que aún estaba germinando en medio del torbellino mediático. A diferencia de muchas relaciones nacidas en la fama, la de ellos se construyó con una mezcla de pasión y miedo. Bibi no solo admiraba a Eduardo, sino que lo comprendía. Veía en él al hombre que luchaba contra las expectativas, el hijo que aún sentía el peso de su apellido, el artista que temía defraudar a quienes lo habían convertido en un símbolo. Con él no necesitaba fingir, confesó años después la actriz en una entrevista. Cuando todos lo veían como un galán, yo veía a alguien frágil, con una gran necesidad de amor y estabilidad. La pareja se convirtió en el sueño nacional, jóvenes, bellos y talentosos. En 1994, su boda fue un evento televisado, seguido por millones de espectadores, un verdadero espectáculo mediático que paralizó a México. Las cámaras captaron cada lágrima, cada sonrisa, cada beso. Muchos creyeron que era el inicio de un cuento de hadas, pero detrás del esplendor y los aplausos, se escondía la presión insoportable de mantener esa imagen perfecta. Desde entonces, el matrimonio de Capetillo y Gaitán se convirtió en una especie de espejo donde el público proyectaba sus propias ilusiones sobre el amor ideal. Los primeros años fueron de éxito y felicidad aparente. Juntos formaron una familia que parecía de película. Eduardo seguía siendo uno de los rostros más cotizados de la televisión, mientras Bibi
entre grabaciones y maternidad, se reinventaba como cantante y figura pública. Pero la fama, esa amante infiel que da tanto como quita, empezó a pasar factura. Las giras, los compromisos, las largas ausencias y las miradas indiscretas fueron minando la confianza entre ambos. La presión mediática no perdonaba. Cualquier gesto se interpretaba. Cualquier rumor se amplificaba. En una entrevista reciente, Capetillo confesó que durante esos años comenzó a experimentar una especie de agotamiento emocional. No se trataba de falta de amor, sino de la imposibilidad de vivir una relación sincera bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans. Era como si no nos perteneciera nuestra propia historia, dijo con voz entrecortada. Cada vez que salíamos a la calle, alguien opinaba, juzgaba o inventaba. No había intimidad, no había silencio. Vivi, por su parte, asumió el rol de guardiana de la familia. Defendió su matrimonio frente a las críticas y los rumores, manteniendo siempre una imagen impecable. Pero en privado sufría las consecuencias de la exposición mediática. Las exigencias de ser madre, esposa y figura pública al mismo tiempo la llevaron a momentos de profunda ansiedad. Me sentía atrapada en una versión de mí misma que los demás habían creado, diría años después en un programa especial de televisión. A pesar de todo, el vínculo entre ellos no se rompió. La complicidad que nació en los sets de grabación sobrevivió a las tormentas más fuertes. Nos hemos destruido y reconstruido muchas veces, admitió Eduardo. El amor no siempre se ve bonito. A veces es guerra, a veces es silencio, y otras veces es simplemente resistir. Esa mezcla de ternura y dolor marcaría el tono de los años siguientes. Porque lo que el público nunca imaginó fue que aquel matrimonio de ensueño se transformaría en una larga travesía de conflictos internos, celos, desilusiones y finalmente, confesiones que cambiarían para siempre la imagen del galán y de la mujer que lo amó más allá de la fama. Y es justamente ahí, en ese punto de quiebre donde el amor se enfrenta a la realidad, donde comienza la parte más oscura y humana de esta historia. El matrimonio infernal que Capetillo revelaría años después, con una sinceridad que conmovió y sorprendió al país entero. Durante años, México entero creyó que el matrimonio de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán era la encarnación del amor perfecto. En las portadas de las revistas, sus sonrisas reflejaban la felicidad que millones soñaban alcanzar. En los programas de televisión, hablaban de sus hijos y de la unión familiar con una naturalidad que parecía inquebrantable. Pero detrás de aquella imagen idílica se gestaba un drama silencioso, una batalla entre la pasión, la desconfianza y la necesidad de mantener intacta una fachada que ya empezaba a resquebrajarse. El propio Capetillo lo admitiría años más tarde. Vivimos prisioneros de la perfección que otros querían ver en nosotros. Esa frase, cargada de melancolía, resume los años más difíciles de una pareja que, pese a su amor, comenzó a hundirse en una espiral de malentendidos y silencios. Eduardo, acostumbrado a ser el centro de atención, comenzó a sentir el peso del control y los celos. Vivi, por su parte, se vio atrapada entre la devoción hacia su esposo y la necesidad de preservar su independencia como mujer y artista. Las discusiones se volvieron parte de la rutina. No eran explosivas, sino frías, prolongadas, casi invisibles. Las diferencias de carácter se hicieron abismos. Él, intenso y reservado. Ella, perfeccionista y sensible. El problema no era la falta de amor, sino la incapacidad de comunicarse sin herirse. En varias entrevistas posteriores, Capetillo reconocería que durante años vivió con una angustia que no sabía cómo expresar. Amaba a mi esposa, pero no sabía cómo convivir con mis propios demonios, declaró con voz temblorosa en un programa especial sobre su vida. A esa tormenta interna se sumó el peso de la fama. Cada rumor sobre infidelidades, cada nota inventada por la prensa, alimentaba la desconfianza. Vivi no era ajena a las habladurías, y aunque intentaba mantener la calma, la herida crecía. En el ambiente artístico,
se murmuraba sobre las dificultades del matrimonio, sobre los largos periodos de distancia y los constantes conflictos por celos. Sin embargo, la pareja siempre aparecía unida frente a las cámaras, dando entrevistas que reforzaban la idea de que todo estaba bien. En realidad, no lo estaba. Eduardo comenzó a refugiarse en el trabajo, en la música y en la soledad. En sus giras encontraba un respiro temporal, lejos de la presión de ser el esposo perfecto. Pero aquel aislamiento también lo hacía más vulnerable. La relación con sus hijos, aunque siempre amorosa, se vio afectada por su ausencia emocional. Vivi, mientras tanto, asumía el papel de madre, esposa, artista y figura pública sin permitir que nadie la viera derrumbarse. Tenía que ser fuerte por mis hijos, incluso cuando yo misma no sabía cómo seguir, confesaría años después. La crisis alcanzó su punto más alto cuando los medios comenzaron a publicar versiones sobre un posible divorcio. Ninguno de los dos lo confirmó ni lo negó, pero su silencio fue suficiente para encender las alarmas. Las cámaras los perseguían, los fans especulaban, y el mito de la pareja perfecta empezaba a desmoronarse. Detrás de las puertas cerradas, las lágrimas eran frecuentes, y los reproches se mezclaban con la nostalgia de los años felices. Capetillo llegó a describir aquellos tiempos como una prisión construida con amor. Lo que alguna vez los unió, la admiración, la pasión y la fe, se había convertido en un campo minado de emociones. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, ninguno de los dos se rindió. Vivi, movida por su profunda espiritualidad, buscó apoyo en la fe y en la terapia. Eduardo, en cambio, enfrentó su propio proceso de autodescubrimiento. Fue en ese periodo cuando comenzó a escribir canciones más introspectivas, marcadas por una sensibilidad nueva. En una de ellas, inédita hasta hoy, plasmó una frase que conmovió a quienes la leyeron. Amar no es poseer, es dejar respirar lo que temes perder. Los años pasaron, y aunque el fuego de la pasión se transformó en un amor más sereno, las cicatrices permanecieron. En 2020, durante una entrevista que sorprendió al público, Capetillo habló por primera vez sin filtros sobre su matrimonio. Vivi y yo hemos pasado por momentos muy duros, de oscuridad, de silencio, de lágrimas, pero si algo he aprendido es que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que sabe recomponerse una y otra vez. Esa declaración, cargada de vulnerabilidad, marcó un antes y un después. Por primera vez, el ídolo de los 90 se mostraba humano, imperfecto, quebrado. Ya no era el galán invencible ni el esposo ejemplar. Era un hombre que había enfrentado el peso de sus propias contradicciones. Detrás del glamour y las luces, había aprendido que el amor también puede ser una forma de lucha, una batalla silenciosa que no siempre se gana, pero que vale la pena librar. Aquella confesión fue solo el preludio de una revelación aún más profunda, la del matrimonio infernal que, durante años, había permanecido oculto bajo la máscara del éxito y la admiración pública. Lo que vendría después no sería una simple anécdota televisiva, sino una verdadera catarsis. Porque cuando Eduardo Capetillo decidió hablar, no solo contó su historia, desnudó su alma ante todo un país que creía conocerlo. Durante décadas, Eduardo Capetillo fue la encarnación del hombre perfecto, esposo fiel, padre ejemplar, artista talentoso y creyente fervoroso. Pero en el año en que cumplió 57 años, rompió el silencio que lo había acompañado durante tanto tiempo. Lo hizo sin cámaras de televisión, sin flashes ni alfombras rojas, en una conversación íntima que se volvió viral en cuestión de horas. Frente a una periodista de confianza, con la voz entrecortada y la mirada baja, pronunció las palabras que nadie esperaba. He vivido un matrimonio infernal, lleno de amor, pero también de dolor, de miedo y de dependencia emocional. La revelación cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Aquella frase, pronunciada con una mezcla de alivio y arrepentimiento,
desnudó la realidad de una relación que durante años había sido presentada como un modelo. El público, acostumbrado a verlos como el emblema del amor eterno, se quedó sin aliento. ¿Qué podía haber detrás de esa aparente perfección? ¿Qué heridas habían marcado a una de las parejas más queridas de México? Capetillo, con una sinceridad desconcertante, explicó que el infierno no se refería a la violencia ni al desamor, sino a la culpa y la represión emocional. Durante mucho tiempo, confesó, vivió dominado por los celos, el miedo a perder a Vivi y la obsesión por mantener su imagen de esposo intachable. Me equivoqué al confundir el amor con el control. No sabía amar sin miedo, y ese miedo me enfermó, dijo con lágrimas en los ojos. Sus palabras conmovieron al país entero. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de sorpresa. Muchos elogiaron su valentía. Otros criticaron que expusiera su vida privada. Sin embargo, Eduardo insistió. Hablar no es traicionar, es liberar el alma de la vergüenza. Esa frase se volvió viral y fue repetida en noticieros y programas de análisis durante semanas. En su confesión, el actor también reconoció que, por momentos, había sentido que su matrimonio se había convertido en una jaula dorada. No por falta de amor, sino por la presión de mantener la apariencia. Nos enseñaron que el matrimonio era para siempre, sin importar el dolor. Pero a veces el silencio duele más que la separación, declaró con una mezcla de serenidad y tristeza. Vivi, por su parte, optó por no responder públicamente. Según allegados, prefirió mantener su silencio por respeto, aunque en privado admitió sentirse herida por la exposición. La confesión de Capetillo no solo reveló las sombras de su relación, sino también su propio proceso de sanación. En la misma entrevista, habló sobre la depresión que enfrentó durante varios años, los episodios de ansiedad y el aislamiento emocional que lo llevó a replantear su vida. Me vi frente al espejo y no reconocí al hombre que era. Había perdido mi voz, mis sueños y mi paz, contó. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda profesional y espiritual. Aquella etapa marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el hombre que siempre había mostrado fortaleza admitía su fragilidad. Lloré en silencio muchas noches, confesó. Y fue en ese llanto donde encontré a Dios de nuevo. Esa dimensión espiritual fue fundamental para su renacimiento personal. A través de la fe, Capetillo logró reconciliarse con su pasado, perdonarse y reconstruir los lazos familiares que alguna vez creyó rotos. Uno de los momentos más conmovedores de su confesión fue cuando habló de sus hijos. Ellos me salvaron, dijo. Cuando me vieron quebrado, no me juzgaron, me abrazaron. En ese instante, su voz se quebró definitivamente. Era la confesión de un hombre que había tocado fondo y que, por primera vez, se permitía ser humano. Muchos interpretaron aquella entrevista como una forma de redención. No era un escándalo, sino un acto de sinceridad. El galán que durante años había representado la perfección masculina se transformaba, ante los ojos del público, en un ser profundamente humano. Su historia resonó con miles de parejas que se reconocieron en sus palabras. Los silencios, los celos, el desgaste, el miedo a fracasar. A partir de ese momento, Eduardo se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de honestidad emocional. Los medios, que durante décadas habían idealizado su matrimonio, comenzaron a abordar la salud mental y las dinámicas tóxicas dentro de las relaciones de pareja. En cierto modo, su confesión cambió la conversación nacional sobre lo que significa amar. En una frase que hoy es casi legendaria, Capetillo resumió su aprendizaje. No hay amor perfecto, solo personas que deciden seguir amándose incluso cuando todo parece perdido. Fue su manera de cerrar un capítulo doloroso y abrir otro lleno de esperanza. Porque si algo dejó claro en su confesión, es que incluso el infierno puede tener una salida cuando hay verdad, humildad y perdón. Y aunque el eco de sus palabras aún resonaba en los medios,
lo que vino después fue, quizá, lo más inesperado. Una reconciliación silenciosa, madura, sin cámaras. Porque después de todo, la historia de Eduardo y Vivi no terminó en el conflicto, sino en una nueva oportunidad de amar desde la verdad. Después de su impactante confesión, Eduardo Capetillo desapareció durante un tiempo del ojo público. No hubo comunicados, ni apariciones televisivas, ni declaraciones a la prensa. Solo silencio. Un silencio que por primera vez no fue sinónimo de represión ni de culpa, sino de paz. Durante esos meses, el actor y cantante se dedicó a reconstruir su vida desde adentro. Reconectó con su fe, retomó su música y, sobre todo, volvió a aprender a amar sin miedo. La reconciliación con Vivi Gaitán no llegó como un milagro repentino, sino como el resultado de un largo proceso de sanación. Ambos habían tocado fondo, y en ese fondo habían encontrado la verdad que durante años habían evitado mirar. En un encuentro privado, sin cámaras, sin micrófonos, solo ellos dos, hablaron con una honestidad brutal. No hubo reproches ni lágrimas escandalosas, sino una comprensión mutua nacida del cansancio y del amor. Nos dimos cuenta de que seguíamos siendo los mismos jóvenes que se enamoraron en el set, pero con más cicatrices y menos miedo a mostrarlas, confesaría Eduardo en una entrevista posterior. Esa reconciliación marcó un renacer personal y familiar. Capetillo comenzó a dedicar más tiempo a sus hijos y a los proyectos que verdaderamente lo inspiraban. Alejado de la ambición desmedida y de las presiones mediáticas, decidió vivir una vida más sencilla, más auténtica. En una charla espiritual en 2024, dijo una frase que resumió su nueva filosofía. La fama es efímera, pero el amor que se perdona a sí mismo es eterno. Vivi, por su parte, también experimentó una transformación profunda. La mujer que durante años había mantenido la compostura frente a las cámaras decidió, por fin, mostrarse tal como era, imperfecta, sensible y resiliente. Su regreso a la televisión no fue un intento de recuperar el pasado, sino una manera de cerrar un ciclo. En entrevistas recientes, habló de su matrimonio sin resentimiento, con una madurez admirable. Amar no es sufrir, es entender que el otro también tiene sus heridas, dijo con una sonrisa serena. Con el tiempo, la pareja se convirtió en un símbolo distinto al que habían representado en los años 90. Ya no eran la pareja perfecta, sino la pareja real, aquella que había pasado por la oscuridad y había logrado salir más fuerte. Sus apariciones públicas se volvieron más escasas, pero cada vez que lo hacían, transmitían una sensación de calma y complicidad que conmovía incluso a los más escépticos. El público, lejos de juzgarlos, los abrazó con empatía. Muchos reconocieron en su historia una lección sobre el perdón, la madurez y la importancia de hablar de los sentimientos sin miedo. Los medios, que antes los habían idealizado, ahora los trataban con respeto. Eduardo, convertido casi en un portavoz de la salud emocional masculina, comenzó a dar charlas y entrevistas sobre la importancia de la vulnerabilidad. Ser hombre no significa ser de piedra, significa saber cuándo llorar y cuándo pedir ayuda, declaró en una conferencia universitaria que se volvió viral en toda América Latina. Hoy, a sus 57 años, Capetillo no busca redimirse ante el público, porque ya lo hizo ante sí mismo. Vive con serenidad, rodeado de su familia y de la música que siempre lo acompañó. Vivi y él siguen juntos, pero de una manera distinta, ya no como los ídolos que todos admiraban, sino como dos seres humanos que se eligieron una vez más, con sus errores, con sus cicatrices, y con la certeza de que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que se reconstruye 1000 veces. El legado de su historia va más allá de los titulares y los rumores. En un mundo donde las relaciones se consumen tan rápido como las noticias virales, Eduardo y Vivi demostraron que el amor no es una foto perfecta, sino un viaje lleno de tormentas, pausas y reencuentros. Su testimonio no solo humanizó a dos íconos del espectáculo,
sino que también invitó a miles de parejas a reflexionar sobre lo que significa realmente amar. Y así, mientras los focos se apagan y el ruido de la fama se disuelve, queda la imagen de un hombre y una mujer que después de perderse, supieron reencontrarse, porque, como dijo Capetillo en su última entrevista televisiva, no hay infierno sin redención, ni amor verdadero sin perdón. Después de todo el dolor, los años de distancia y las heridas que parecían imposibles de cerrar, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán encontraron la forma de volver a mirarse sin rencor. No porque olvidaran el pasado, sino porque aprendieron que el perdón también es una forma de amor. Su historia, tan humana como desgarradora, nos recuerda que detrás de cada sonrisa pública puede esconderse una batalla silenciosa, y que incluso en el infierno más profundo, el amor puede sobrevivir si hay humildad y verdad. Hoy, lejos de los focos, Eduardo vive en paz, rodeado de su familia, su música y su fe. Su confesión no fue un escándalo, fue un acto de liberación. Cuéntanos en los comentarios si crees que el amor puede renacer después del dolor. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas conozcan la historia de un hombre que aprendió que no hay amor verdadero sin perdón.